En este vídeo vamos a repasar la teoría del balance. Seguimos en la información contable, el balance representa el patrimonio empresarial y forma parte de las cuentas anuales. ¿Qué es el patrimonio empresarial? Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Y es el resultado de sumar los bienes más los derechos y restarle las obligaciones. ¿Qué son los bienes? Los bienes son posesiones materiales o inmateriales que tiene la empresa para hacer su actividad. ¿Qué son los derechos? Los derechos se refiere a derechos de cobro, es decir, lo que terceras personas le deben a la empresa. Los bienes y los derechos formarían parte de la masa patrimonial del activo. Y las obligaciones sería lo que la empresa debe, las deudas que tiene la empresa, tanto a los socios, que sería la masa patrimonial de neto, como a fuera de la empresa, que sería el pasivo. Y esto está siguiendo otra vez las directrices del Plan General de Contabilidad. ¿Cuál es la estructura que tiene el balance? Pues tiene una estructura doble, que es lo de partida doble, es decir, que las cosas están como dos peces. Está la estructura económica, que está formada por el activo y que nos dice dónde se ha invertido el dinero, es decir, que son las inversiones. Y la estructura financiera, que está formada por el patrimonio, por el pasivo y el patrimonio neto, que sería el origen, es decir, esto es la inversión y esto es el origen de los fondos, de dónde se ha sacado el dinero que se ha invertido aquí, por eso tienen que ser iguales, es decir, de dónde lo saco y en qué me lo gasto. Y luego tenemos las masas patrimoniales, que dentro de estas dos grandes masas, que serían activo, pasivo y neto, bueno, serían tres, pero estas están juntas en una, pues hay otras submasas. En el activo está el activo no corriente, que serían los bienes y derechos a largo plazo que permanecen en la empresa más de un año, y el activo corriente, que serían los bienes y derechos a corto plazo. Y el neto y pasivo, que sería el neto, que es lo que ponen los socios o lo que genera la empresa. El pasivo no corriente, igual que no corriente aquí, sería a largo plazo, pero en este caso serían las deudas a largo plazo. Y el pasivo corriente, que serían las deudas a corto plazo. La suma del neto más el pasivo no corriente se comprende o se dice también que son los capitales permanentes, porque son los que tiene la empresa o de los que puede disponer a largo plazo. Y el neto serían los fondos propios y los dos pasivos juntos serían los fondos ajenos. Bueno, el balance tiene un criterio de ordenación, que es el activo se ordena de menor a mayor liquidez, es decir, si subimos desde arriba hasta abajo la estructura, pues arriba está lo menos líquido y abajo está lo más líquido, entendiendo por liquidez la posibilidad que tiene un bien o un elemento patrimonial de convertirse en dinero en efectivo. Mientras que el patrimonio neto y el pasivo está ordenado por la exigibilidad. ¿Eso quiere decir? Pues que más arriba está lo que más tarde se tiene que devolver y más abajo está lo que más pronto tenemos que devolver. Por eso está el pasivo corriente abajo. Y con esto también está la ecuación fundamental que he dicho antes, que estos son iguales, la ecuación fundamental de contabilidad, que sería que el activo es igual al pasivo más neto. Vamos a ir primero a ver el modelo y luego seguimos por aquí. ¿El modelo cuál es? Pues el modelo es que dentro de las submasas de activo no corriente y activo corriente hay otras masas más que son, dentro de esta hay tres, que es el inmovilizado intangible, que serían los bienes que permanecen en la empresa más de un año pero que no tienen cuerpo físico, por ejemplo las aplicaciones informáticas, la propiedad industrial. Lo inmovilizado material serían los que sí tienen cuerpo físico, ya serían pues maquinaria, construcciones, terrenos, elementos de transporte, mobiliario, utillaje, etcétera. Y el inmovilizado financiero, que serían las inversiones permanentes o a largo plazo, es decir, o bien que la empresa ha dejado dinero a otros a largo plazo o bien que tiene invertido exceso de dinero que ha generado, por ejemplo, en fondos de inversiones o a plazo fijo. Aquí estarían los créditos, por ejemplo, a largo plazo. Y luego el activo corriente estarían también tres, que son las existencias, que son el inventario que tiene la empresa, es decir, si es una empresa industrial, pues tendrá materias primas, productos semiacabados, productos acabados, envases. Si es una empresa de comercio, pues tendrá mercaderías. También otros elementos como material de oficina, combustible, que también se consumen en menos de un año. El realizable, o también serían los derechos de cobro, aquí estarían pues clientes deudores, todos los que le deben dinero a corto plazo, y los créditos a corto plazo. Y luego el disponible, pues sería, o efectivo, sería el dinero que tiene efectivo, que normalmente pues son los elementos de caja y banco. Los tipos de balances que hay son, según el momento, pues serían balance de situación inicial, que es cuando empieza la empresa, pues la situación que tiene. Luego balance de cierre, que sería al final del ejercicio. Y también balances que se pueden hacer por medio del año, que se llaman de comprobación de sumas y saldos, pues para ver si lo que estamos poniendo en el libro diario está siendo correcto. Y luego, según la complejidad, también puede ser normal o abreviado. Normalmente el normal es el que hacen las empresas grandes y el abreviado por las empresas pequeñas, en el que es más resumido, porque tienen menos cosas que anotar.
Luego decimos que hemos dicho que el activo es la estructura económica y el pasivo es la estructura financiera, pasivo y neto. Entonces con eso tienen que estar igualados. Y hemos dicho que la ecuación fundamental de contabilidad era esta. Pues de aquí surge otro concepto que es el fondo de maniobra. El fondo de maniobra nos dice si la empresa está equilibrada o no, si tiene capacidad de hacer frente a sus pagos a corto plazo o si tiene dificultades. Hay dos formas de calcularlo. Esto es importante porque puede salir preguntas tipo test que te pongan la de abajo y te confundas. Sería la parte, en verdad, la definición de fondo de maniobra es que es la parte del activo corriente que está financiado con deuda a largo plazo. Es decir, normalmente lo suyo sería que las existencias que necesitan primero realizar el proceso de venta o en algunos sitios, si es una empresa industrial de transformación, etcétera, estén financiadas con deuda a largo plazo. Entonces, por eso la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente debe ser positiva y debería ser pues más o menos las existencias o si es mejor, si es más, pues estaría más saneado. Y entonces se calcula como diferencia entre activo corriente menos pasivo corriente. Pero también como son las dos masas iguales, también se puede calcular para atrás, es decir, sumando neto y pasivo no corriente y restándole activo no corriente, saldría la misma cantidad. Esto sobre todo recordarlo para preguntas tipo T. Sería el fondo de maniobra es neto más pasivo no corriente menos activo no corriente. Puede salir tres opciones, que salga positivo, entonces diríamos que está en equilibrio financiero, que salga cero, entonces tendría riesgo de poder hacer frente a los pagos a corto plazo, y si sale negativo estaría en suspensión de pago. Pero no siempre, hay que tener en cuenta cuáles son los plazos de cobro y pago que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los supermercados, pues cuando la gente va a comprar, digamos que el plazo de cobro es cero, porque al pagar en la caja, pagan. Pero la empresa esa, el pago que tiene a proveedores a los que le suministran las mercancías, no es al contado, sino que puede ser a 3 o a 6 meses. Entonces, tienen durante un tiempo ese dinero, con lo cual no haría falta que tuviesen un fondo de maniobra positivo. Podrían tener un fondo de maniobra cero, es decir, depende del plazo de... Siempre que el plazo de cobro sea más corto que el plazo de pago, pues no tienen por qué tener problemas de suspensión de pagos. Y luego otro concepto que sale aquí en el activo, que recordéis, que es la amortización. La amortización es una partida que sale tanto en el inmovilizado material y también puede salir en el inmovilizado intangible. Y va restando. ¿Por qué? Porque es lo que va perdiendo, el valor que van perdiendo los bienes que figuran aquí con el paso del tiempo o también pues con el uso y desgaste, con la obsolescencia, ¿no? Y eso es una parte que se retira del beneficio y que se guarda para reponer los bienes y va en signo negativo aquí y bueno, ya después veremos que se considera un gasto. Pero quería mencionaros aquí cómo se puede calcular esa amortización. Normalmente se puede calcular, hay muchas formas de hacerlo, pero la que más se utiliza o la que os pueden preguntar si acaso sería la de cuotas constantes. ¿Eso qué es? Pues que cogemos, por ejemplo, si hemos comprado un camión que nos ha costado 100.000 euros y nos va a durar 10 años, pues dividiríamos los 100.000 euros entre los 10 años, es decir, el valor del bien entre los años de vida útil. Y entonces nos saldría a 10.000 euros por año. Entonces esa sería la cuota anual de amortización que tendríamos de ese camión. Entonces, por ejemplo, si el camión ya lleva con nosotros 3 años, pues aquí habría una amortización restando de 30.000 euros, solamente por el camión, igual con el resto de bienes. Y con esto estaría repasado el balance.